Buenos días para todos, les habla Germán Marroquín. Bienvenidos en esta preciosa mañana a Píldoras Apologéticas. Hoy quiero hablarles sobre la obediencia a Dios, la obediencia a las autoridades, la obediencia a las normas que existen. Yo creo que si obedecemos a Dios, tenemos la capacidad de ser buenos ciudadanos, tenemos la capacidad de ser buenos padres de familia, buenas madres de familia, buenos hijos. El problema es que no obedecemos a Dios. En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan nos habla un poco sobre un personaje que quisiera contarles en esta mañana. Es un ciego, alguien que había sufrido mucho, que había tenido muchas experiencias, porque su enfermedad, su dificultad, su limitación no le permitía disfrutar de las cosas de la sociedad, de su entorno social. Y este ciego era un ciego particular, porque la Biblia dice que había nacido ciego. No quedó ciego en el transcurso del camino, no quedó ciego porque se cayó y se golpeó, no, él había nacido ciego. Es más, había nacido sin sus bolitas en los ojos, no los tenía. Sí que tenía el hueco, y si usted ha tenido la oportunidad de ver un ciego, se podrá dar cuenta que cuando una persona no tiene la bolita de los ojos, su rostro se le deforma, sus características, sus vistas, su rostro es deformado realmente, los pómulos tienden a salirse, la frente tiende a salirse, entonces su rostro no era nada agradable. Pero se encuentra con Jesús. Este Jesús habla con él. Y él dice: Señor, yo soy ciego, no he visto hace mucho tiempo. Y dice: Señor, pero porque los discípulos, ante la inquietud y ante la duda, le preguntan: Señor, ¿este hombre por quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecaron sus padres? ¿Quién pecó? Y entonces el Señor les dice: ni él pecó, ni sus padres pecaron, sino que está así para la gloria de Dios. Entonces, primer punto, hay que entender de que muchas de las circunstancias que pasan en nuestra vida son para la gloria de Dios. Dios las permite para que Él sea glorificado. Y segundo, Jesús escupe en tierra, hace lodo y le mete la bolita en sus ojos y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. Lo curioso es que de donde estaba Jesús, el estanque de Siloé era al otro lado de la ciudad. El estanque de Siloé significa enviado. Así que Jesús lo envía al otro lado de la ciudad. Él había tenido la opción, o sea, imagínense si hubiera sido en nuestro tiempo, este pobre ciego, encima ciego y con los ojos llenos de barro. Pero él tomó la decisión de obedecerle a Jesús. ¿Qué tenía que perder? ¿Qué tenía que perder? Así que decidió tomar rumbo, ciego. ¿Para dónde vas? No, Jesús me mandó a lavarme al estanque de Siloé. ¿Qué vas a hacer? No, a lavarme. ¿Está lejos? ¿Está al otro lado de la ciudad? Sí, está al otro lado de la ciudad. Pero Jesús lo había mandado a lavarse al otro lado de la ciudad. Así que es lo que algunos llamamos ciega obediencia a lo que Jesús dice. Muchas de las cosas no las entendemos ni las comprendemos, pues simplemente debemos hacer caso. Jesús simplemente ordena y nosotros debemos obedecer. No debemos cuestionar. El problema es que el ser humano cuestiona todo el tiempo. El ser humano cuestiona todo lo que pasa, lo que sucede, que porque llueve, que porque no llueve, que porque hace sol, que porque hizo frío. Todo el tiempo está cuestionando, ¿sí? Uno tiene, por ejemplo, existen unas normas o unas, yo diría, leyes imperativas o mandamientos imperativos. Y para los mandamientos imperativos no hay que decirle: Señor, ayúdame, simplemente hay que obedecerlos. Esos mandamientos imperativos son los mandamientos de la ley de Dios. O sea, yo no tengo que decirle a Dios: Señor, ayúdame para dejar de mentir, cuando es una orden de Dios. Yo no tengo que mentir. No puedo adulterar porque es una orden de Dios. No puedo fornicar porque es una orden de Dios. No puedo coser porque es una orden de Dios. Y simplemente tengo que obedecerla. Como hablamos el otro día acerca de tomar la decisión. Yo tomo la decisión si decido o no decido obedecer. El problema de nosotros los seres humanos es que queremos hacer lo que se nos da la gana, dejando a un lado a Dios, dejando a un lado lo que el Señor nos permite. Qué bueno que tengamos en cuenta de que todas las circunstancias que nosotros permiten vivir es para poner a prueba muchas veces nuestra fe, muchas veces lo que creemos y muchas veces nuestra obediencia. Pregúntate muchas veces de nosotros: somos cristianos, somos buenos católicos, vamos a misa todos los días, nos confesamos, pero pasamos un semáforo en rojo. Hacemos un cruce prohibido, echamos una mala palabra constantemente o insultamos a las personas que están a nuestro lado.
Pensemos por un momento realmente si este tipo de circunstancias realmente le agradan a Dios. Si este tipo de circunstancias realmente a Dios le agrada que las hagamos y constantemente digamos, si desagradémoslo a Él, porque es que realmente eso no le gusta al Señor. El problema es que nosotros, como digo, no queremos obedecer al Señor. Precisamente atrás está la imagen de la iglesia. Y pregúntese, ¿qué quiere Dios para nuestra vida? ¿Y qué tanto estamos nosotros obedeciéndole a Él? O usted está cuestionando todo lo que le pasa en su vida. En vez de decir, Señor, gracias por lo que me das, gracias por lo que me pasa. Dijo el patriarca Job, ¿acaso recibiremos de Dios solo el bien y no el mal? No es que Dios quiera hacernos mal, no. Simplemente que permite las cosas o para que nosotros seamos más obedientes o para que nosotros tengamos mucho más fe. Si tú le pides fe a Dios, Dios te da fe o te enseña a tener fe. Recordemos que Dios es maestro y Dios permite que aprendamos a obedecerlo a través de las circunstancias y a través de lo que nos pasa diariamente. Tengamos en cuenta de que la obediencia que Dios nos pide es una obediencia total, no una obediencia hoy sí y mañana no. Dios nos pide que obedezcamos. Y finalizo diciendo, no sé si recuerdas cuando Dios le dice a Saúl, al rey, le dice, mira, te voy a enviar para que mates a todos los amalecitas. Amalek es tipo de pecado. Necesito que no dejes a nadie vivo. Pero a él le pareció fácil dejar vivo al rey, dejar vivo a las ovejas, y dijo, no, es que a Dios le ha de agradar, vamos a ofrecer holocausto. Y entonces el profeta le dice, ¿acaso se agrada a Dios más en los sacrificios que en la obediencia? Pues Dios se agrada más en la obediencia que en los muchos sacrificios. Si Dios te dice quédate quieto, entonces quédate quieto. Si te dice canta, entonces canta. Aprendamos a obedecer a Dios y verá cómo nos cambia la vida. Muy buenos días para todos. Les habló Germán Marroquín, Píldoras Apologéticas.